El presidente Donald Trump vetó el miércoles una importante legislación de política de defensa y envió una medida al Congreso para lo que podría ser la primera anulación exitosa de su presidencia si suficientes republicanos están dispuestos a desafiar al comandante en jefe. En una declaración que rechazó la Ley de Autorización de Defensa Nacional, Donald Trump citó la negativa de los legisladores de derogar las protecciones de responsabilidad en línea, conocida como Sección 230, y una disposición que obligaría a cambiar el nombre de las bases militares que honran a los líderes confederados, entre otras quejas. No aprobaré este proyecto de ley que pondría los intereses del establecimiento de Washington, D.C. por encima de los del pueblo estadounidense, dijo Donald Trump. Desafortunadamente, la ley no incluye medidas críticas de seguridad nacional, incluye disposiciones que no respetan a nuestros veteranos y la historia de nuestro ejército, y contradice los esfuerzos de mi administración para poner a Estados Unidos en primer lugar en nuestras acciones de seguridad nacional y política exterior, argumentó el presidente. Es un regalo para China y Rusia. El veto allana el camino para que los legisladores den una gran reprimenda al presidente en las últimas semanas de su administración. Si demócratas y republicanos pueden unir fuerzas para promulgar la legislación a pesar de sus objeciones. Pero también pondrá a prueba el temple de los legisladores republicanos que han sido cautelosos a la hora de cruzarse con el presidente saliente. El Congreso planea regresar la semana después de Navidad para votar para anular el veto. La Cámara ha programado una votación para el próximo lunes y, si tiene éxito, el Senado volverá a sesionar el martes para tratar el tema. 2/3 de la Cámara y el Senado deben votar a favor de la legislación para anular el veto. Los demócratas del Congreso dieron pocos golpes en respuesta al veto de Donald Trump, acusando al presidente de jugar a la política con el ejército y prometiendo promulgar el proyecto de ley a pesar de las objeciones de Trump. Al vetar esta legislación bipartidista, el presidente Trump logra una última traición a las Fuerzas Armadas de nuestra nación, dijo el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia. El veto del presidente se interpone en el camino de un aumento de sueldo para las tropas, la prevención del suicidio de los veteranos y las inversiones necesarias en nuestra seguridad nacional. Al vetar el proyecto de ley, el presidente Trump ha dejado en claro que no le importan las necesidades de nuestro personal militar y sus familias, dijo el presidente de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith. Sigo confiando en que el Congreso anulará el veto dañino. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Donald Trump de usar sus últimas horas en el cargo para sembrar el caos, al rechazar el proyecto de ley bipartidista citando un hack masivo de agencias federales. El veto, agregó, viola nuestros valores nacionales al bloquear el cambio de nombre de las bases del ejército con nombres de confederados. El presidente de las Fuerzas Armadas del Senado, un aliado cercano de Trump, también se ha comprometido a trabajar para anular el veto si Trump cumple con esta amenaza. En un comunicado el miércoles, no mencionó el veto de Trump, pero instó a los legisladores a asegurarse de que el proyecto de ley se convierta en ley. El republicano de Oklahoma agregó que los legisladores deberían usar otro vehículo legislativo para derogar la sección 230. La Ley de Defensa Nacional se ha convertido en ley todos los años durante 59 años consecutivos, porque es absolutamente vital para nuestra seguridad nacional y nuestras tropas. Este año no debe ser una excepción. A nuestros hombres y mujeres que ofrecen como voluntarios para usar el uniforme, no se les debe negar lo que necesitan, nunca. La amenaza de un veto presidencial se ha cernido sobre el proyecto de ley de política de $741,000 millones durante meses. Trump inyectó su demanda de derogar la sección 230 al final de las negociaciones sobre el proyecto de ley.
no fue la primera amenaza de veto de Donald Trump. El presidente prometió frenar el proyecto de ley durante el verano si obligaba a los militares a cambiar el nombre de las bases que honran a ex líderes confederados. El proyecto de ley final incluye una disposición redactada por la senadora Elizabeth Warren que eliminaría los nombres de las bases y otros activos militares durante un periodo de 3 años. Donald Trump reiteró su promesa de vetar la Ley de Defensa Nacional la semana pasada al calificar la legislación como una victoria para Beijing, contradiciendo a los miembros de su propio partido que han promocionado el proyecto de ley como duro para China. Vetaré el proyecto de ley de defensa que hará que China se sienta muy infeliz, tuiteó Trump el jueves pasado. Debe tener la terminación de la sección 230, proteger a nuestros monumentos nacionales y permitir la remoción de militares de tierras lejanas y muy poco apreciadas. Gracias. La administración Trump también se ha opuesto a medidas en el proyecto de ley de defensa que limitan su autoridad para retirar tropas de Afganistán y Alemania. Trump está presionando para reducir los niveles de tropas estadounidenses a 2.500 en Afganistán para el 15 de enero. Por otra parte, su administración está presionando para sacar 12.000 soldados de Alemania, después de que Trump criticara al aliado de la OTAN por no gastar lo suficiente en defensa. Ambos movimientos recibieron críticas bipartidistas. El proyecto de ley incluye varias disposiciones importantes a las que se opone la Casa Blanca, incluida la creación de un puesto de director cibernético nacional confirmado por el Senado. Después de que se supo que los piratas informáticos habían violado varias agencias federales, los partidarios del proyecto de ley notaron las nuevas protecciones contenidas en la legislación. El proyecto de ley de política de defensa se ha convertido en ley durante los últimos 59 años consecutivos y es uno de los proyectos de ley que se aprueba de manera confiable cada año. Ahora su destino depende de que los legisladores le den a Donald Trump una de las pocas reprimendas legislativas significativas de su presidencia. Los republicanos esperan que los votos lo suficientemente grandes convencieran a Trump de retroceder en su amenaza y firmar el proyecto de ley, pero las súplicas de los legisladores republicanos no convencieron al presidente. Los líderes del Congreso ignoraron la demanda de Trump. La Cámara y el Senado aprobaron fácilmente el proyecto de ley este mes con mayorías lo suficientemente grandes como para superar el veto. La Cámara aprobó el proyecto de ley final en un reventón de 335 a 78. El proyecto de ley pasó por el Senado con una votación igualmente amplia de 84 a 13. Los legisladores tienen hasta que el nuevo Congreso preste juramento el 3 de enero para anular el veto de Donald Trump, y pueden hacerlo fácilmente si esos márgenes se mantienen. El tema ha dividido a los republicanos, ya que algunos legisladores republicanos que apoyaron la Ley de Defensa Nacional pueden oponerse del lado del presidente Trump en una votación de anulación con veto. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, es el ejemplo más destacado. El líder republicano votó a favor de la Ley de Defensa Nacional, pero dijo que no votará para anular un veto. Mientras tanto, la presidenta de la conferencia republicana, Liz Cheney, dijo que los legisladores deberían aprobar el proyecto de ley a pesar de las objeciones de Donald Trump. Otro miembro de las Fuerzas Armadas Republicanas, el senador Josh Hawley de Missouri, se opuso al proyecto de ley final después de respaldar públicamente el esfuerzo de Donald Trump para derogar la sección 230 y criticó la disposición de cambio de nombre de la base. El veto de Donald Trump es solo el sexto para un proyecto de ley de defensa en poco más de 4 décadas. Sus predecesores inmediatos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, vetaron cada uno un proyecto de ley de defensa en 8 años en el cargo. Donald Trump ha vetado un puñado de proyectos de ley durante su mandato.
incluidas resoluciones para poner fin a la venta de armas a Oriente Medio y bloquear la financiación militar para su muro fronterizo con México. Ninguno de los intentos de anulación del Congreso estuvo cerca de anularlos.